Hola, pues empecemos a revisar cuáles son las características del desarrollo embrionario o el desarrollo prenatal del oído. Entre los objetivos temáticos tenemos que debemos conocer estas características con respecto al oído interno, al oído medio y al oído externo, y cuál es su aplicación clínica en su desempeño como médicos generales. Los objetivos de aprendizaje son describir el desarrollo embrionario del oído, con respecto a los orígenes ectodérmico y endodérmico y explicar cómo se producen las malformaciones congénitas en el oído. Esta imagen súper bella ya la hemos descrito varias veces, tanto en histología como en anatomía, al igual que esta otra que son muy buenas y nos permiten distinguir las diferentes partes del oído. Con respecto al desarrollo podemos identificar los orígenes de las diferentes partes del oído. El oído interno deriva en general de la placoda ectodérmica. Ya explicamos en la clase de ojo qué son las placodas. Con respecto al oído externo y el oído medio, podemos observar que derivan de estas estructuras, que son el primero y segundo arcofaríngeos, de la primera hendidura faríngea y de la primera bolsa faríngea, cuyas características ya conocen, pero específicamente lo vamos a revisar en esta clase. Con respecto al oído interno, vamos a hablar primero de una etapa muy temprana en donde estamos hablando de neurulación. En una etapa muy temprana de neurulación vamos a identificar primero, y déjenme sacar mi lápiz. Ok, tenemos el surco neural, tenemos la cresta neural y el ectodermo de superficie. Todo esto sería mesodermo y esto sería el endodermo. Aquí nada más una estructura que me falta sería la notocuerda. Entonces ya tenemos como el embrión típico de esta etapa, ¿no? Es una etapa muy temprana. La notocuerda y el mesodermo paraxial, que es el que está junto a la notocuerda, van a inducir al ectodermo de superficie. No se puede inducir este ectodermo porque es el neuroectodermo que va a formar el tubo neural. Ya dijimos quién lo estimula, ¿no? Pero este mesodermo y la notocuerda van a enviar señales para este ectodermo de superficie y se va a empezar a determinar su destino prospectivo. Luego, cuando el tubo neural ya se está empezando a formar más, ya lo vemos un poquito más completo, ya podemos empezar a identificar las diferentes vesículas de este tubo neural que van a conformar el sistema nervioso central. Entre las vesículas encontramos al rombencéfalo, de donde surge el cerebelo, pero también este rombencéfalo va a inducir al ectodermo de superficie adyacente para que se conforme una estructura que se llama placoda ótico epibranquial. Va a tener dos partes, ótico, epibranquial. Y esto lo va a lograr por medio de FGF3. Aquí está, FGF. Ajá. Ok. Luego va a pasar un poco más de tiempo. El ectodermo lo que va a empezar a hacer en este punto es que se va a empezar a engrosar y le contesta, ah, sí, tú me dices FGF, pues yo te digo PAX2. Y se va a empezar a engrosar, es decir, que este ectodermo, que antes era un epitelio plano simple, va a empezar a conformar un epitelio primero cúbico, luego columnar bajo y luego columnar alto, ¿no? Entonces se engrosa. Y también se va a dividir, entonces de una placoda ótico-epibranquial, vamos a tener una placoda ótica y una epibranquial. La que nos importa ahorita es la ótica, que está en relación con el rombencéfalo. Ok. Bien, veamos esto ahora en unas fotografías de microscopía electrónica de barrido. Estos son de un pollo. Las etapas generales que ahorita vamos a identificar son la de etapa de placoda óptica, luego etapa de fosita óptica, la etapa de copa óptica y luego la etapa de otocisto. Lo primero que sucede entonces es con esta inducción del rombencéfalo que le dijo FGF al ectodermo y el ectodermo le contestó PAX2, se engrosó. Entonces ya tengo la placoda, que es ese engrosamiento. Y además se separó de la porción epibranquial. Entonces ya tengo mi placoda óptica. Más adelante se va a empezar a expandir hacia abajo. Entonces no solamente está engrosada, sino que se va a empezar a hundir, o se va a empezar a invaginar y se forma una fosita. Ajá. Esto es por la inducción todavía del rombencéfalo que le está diciendo FGF3
se ocurre esta invaginación. Luego se va a invaginar todavía más adelante se invagina todavía más, ajá, formando una copa como la del ojo. Nada más que aquí no vamos a tener cristalino, aquí vamos a tener otra estructura. Se va a imaginar tanto que se va a meter y va a formar el otocisto. Y luego esta zona de ectodermo va a ser recubierta por el resto de ectodermo de superficie que no había sido inducido por el rombencéfalo. Veámoslo en dibujitos. Aquí tengo el epitelio del ectodermo de superficie y aquí tengo el tubo neural, ¿no? Esta parte ya es la placoda óptica porque les dije que ya se engrosó. Luego la copa óptica y luego la vesícula que va a formar el otocisto. Pero otra cosa que está pasando al mismo tiempo es que estas células del ectodermo se van a empezar a diferenciar. Unas van a quedar ahí metiditas en el otocisto y otras van a formar precursores neuronales que son estas amarillitas. Y esos precursores neuronales se van a delaminar, es decir, van a salir primero de la copa óptica que está aquí y luego van a seguir saliendo del otocisto. Ajá. Van a diferenciarse y van a formar neuronas del ganglio acústico vestibular. Ok, entonces el ganglio acústico vestibular tiene su origen en ectodermo. Veamos una imagen medio salvaje. Tenemos aquí este embrión que más o menos tendrá un mes de gestación. Tiene 30 pares de somitas, acá están los somitas, aquí está la yemita de miembro superior, acá está la de miembro inferior, aquí está la colita, aquí está el cordón o tallo, acá está el corazón, no, aquí está la prominencia frontonasal, aquí tengo arcos branquiales 1, tengo el 2, tengo el 3, ay me brinqué, ay tengo el 4, ahí más o menos. Entonces si hago un corte a este nivel, voy a estarle dando también al tubo neural. Todo este es el tubo neural. Todo este, pero como hice el corte ese nivel medio salvaje, entonces estoy viendo varias partes. Estoy viendo mesencéfalo y también estoy viendo cerebro posterior, que incluye al rombencéfalo. Ajá. Una cosa interesante del rombencéfalo es que se va a segmentar. Tiene segmentos. Tiene partecitas, se divide en distintas partecitas que son los rombómeros. Tengo rombómero 1, rombómero 2, etcétera. Hasta como 6 me parece. 6 o 7. Entonces esos rombómeros, algunos de ellos van a estar en relación con el otocisto que se está formando acá con relación a lo de la placoda óptica y demás. Entonces aquí tengo el otocisto que venía de ectodermo y está en relación con rombómeros. Ahorita vemos cuáles. Aquí tengo otra vez mi otocisto y aquí tengo mi rombencéfalo, ajá, que sería el tubo neural que ya cerró. Con esto, nosotros sabemos que además tenemos también la notocuerda, ¿no? Y nosotros sabemos que la porción posterior del tubo neural está produciendo algunas moléculas de señalización y la parte ventral está produciendo otras. La parte ventral está produciendo Sonic Hedgehog, por ejemplo, y la parte dorsal está produciendo WNT. Esto va a hacer que su influencia no será solamente FGF3 sobre el otocisto, sino que ya va a ser más diferenciada. Entonces, WNT que está en la parte dorsal va a hacer que el otocisto también tenga una división en componente sensitivo y la parte de Sonic Hedgehog que es ventral es un componente neuronal. Ajá. Entonces, eso va a dividir la sensibilidad. La parte dorsal va a ser coclear, va a ser del equilibrio y la parte, va a ser del sonido, la coclear. Y la parte ventral va a ser vestibular, que va a ser del equilibrio. Ajá. Entonces, ventral por Sonic Hedgehog, coclear. Dorsal, WNT, vestibular. Ya. Y en general, para todo el oído interno, nuestro gen más importante es PAX2. También vemos la formación del saco endolinfático, del conducto endolinfático, del utrículo y del sáculo en este otocisto. Entonces ya no va a ser un huevito, sino que se va a empezar a diferenciar en estas zonas y vamos a tener estos diferentes componentes, ¿no? El utrículo, el sáculo, etcétera. La relación con los rombómeros que les dije son específicamente rombómeros 5 y 6 que producen FGF3 y estimulan la función o la formación, perdón,
del conducto endolinfático, porque estamos en la porción más dorsal. Estos también se van a empezar a formar los conductos semicirculares en la quinta semana por el efecto de NKX51. Además, también ya vemos que empezamos a meter otras estructuras. Aquí tengo el tubo neural, que sería el rombencéfalo. Aquí tengo la notocuerda. Y luego aquí tengo este endodermo de los arcos branquiales. Aquí tengo el ectodermo de superficie. Igual aquí ectodermo de superficie y endodermo de los arcos branquiales. Ya puedo empezar a observar que este primorio del oído interno está relacionado con el primorio de los osículos del oído medio y también con el primorio del oído externo, que está relacionado con el surco faríngeo, el primer surco, y la primera bolsa faríngea, que es de endodermo. Ahorita vemos, o más adelante vemos por qué. El epitelio del otocisto va a producir BMP4, que va a inducir al mesénquima circundante, que es este cafecito, para que se diferencie y empiece a formar una matriz cartilaginosa alrededor de la semana 8, finalmente produciendo un laberinto óseo en la semana 16 a 23, que es parte de este oído interno. También para la formación de los conductos semicirculares o canales, mejor dicho, porque es del laberinto óseo, tenemos del utrículo hay como una evaginación, que luego esta evaginación, vean, aquí está abierta, aquí se fusionan las dos capas y entonces me quedan estos canales que se van a separar por completo, ya se pierde esta conexión y me quedan los canales semicirculares. Hay apoptosis. En la parte del conducto coclear tenemos como un alargamiento de la vesícula óptica, se alarga en forma de espiral, y en la semana 8 esta como colita va a dar una vuelta, y en la semana 10 va a dar 2 vueltas, y en la semana 25 llegamos a las 2 vueltas y media, que es lo que tiene nuestro caracol, y que contiene el órgano de Corti o el órgano de la audición. Yo creo que me voy a detener aquí y voy a retomar a partir de este punto para nuestro siguiente video.